Si hace unos años era fácil, rápido y gratis hacer un podcast, hoy con ChatGPT y un montón de inteligencia artificial es mucho más fácil que nunca. Así que quédate que hoy te digo todo lo que hay. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, y en el día de hoy vamos a hablar de ChatGPT e inteligencia artificial. El año pasado, antes de que saliera ChatGPT, ya yo había hablado de los beneficios que iba a traer la inteligencia artificial, porque yo tengo más de 7 años utilizando inteligencias artificiales. ¿Ya? Lo que pasa es que en noviembre del año 2022 sale una forma de inteligencia artificial de lenguaje conversacional llamado ChatGPT al público, porque también tenía unos años en el mercado, pero no abierto al público. Y ha sido una disrupción porque la gente ahí es donde ha abierto los ojos y dice, oh Dios mío, yo puedo hacer de todo. Pero hay cosas que ya se podían hacer desde hace muchos años con inteligencia artificial. Es decir, con algoritmos, con programas que hacían cosas por ti. ¿Ya? Entonces, claro, creo que fue justo un mes antes de que saliera ChatGPT al mercado, yo hablé de las ventajas de la inteligencia artificial en la producción de tu podcast. Déjame ver si lo puedo encontrar aquí. Exactamente. Tú vas al buscador de tu reproductor de podcast y escribes, mira, justamente el 5 de, crea notas, sobrevivirá el podcasting. Mira, yo publiqué 2 antes. Tú escribes inteligencia artificial en el buscador de tu podcast, te vas a encontrar con uno de transcripción 2020 y crea las notas de tu podcast con inteligencia artificial el 1 de julio de 2021, cuando estuve utilizando Writer. Y en febrero de este año publiqué uno que se titula, de este año, sí, ¿sobrevivirá el podcasting a la inteligencia artificial? Bueno, pues ha pasado mucho desde esos meses, desde ese febrero, porque ha habido toda una revolución y una presentación, un lanzamiento terrible de inteligencias artificiales que hacen de todo. Entonces, ¿qué se podía hacer antes de ChatGPT con inteligencia artificial con el podcast? Bueno, yo comencé a utilizar Auphonic en el año 2017. Auphonic es un algoritmo que está en una página web que mejora el audio de tu podcast. Con música o sin música, tú se lo dices. Te exporta y te da un audio limpio con niveles óptimos de volumen y muchísimas otras cosas. Puedes crear capítulos dentro. Puedes hacer la transcripción, entonces ahí viene la transcripción. O sea, solamente lo que hace Auphonic con mejorar el audio ya es inteligencia artificial desde el año 2017. Un año después entra Wit.ai, una inteligencia artificial de Facebook que hace transcripciones de texto de tus audios. Comencé a utilizarla inmediatamente, repito, con Auphonic, la transcripción completa. ¿Ya? Luego vino un generadores de texto. Vino Writer, por ejemplo, que compré una licencia de por vida, todavía la tengo. Writer era un generador de texto. Entonces tú le dabas parámetros y le decías, créame un texto sobre... No, tú no tienes que decirle créame un texto, te da un formulario. ¿Qué título tú quieres? Tal cosa. ¿En qué tono? ¿Persuasivo? ¿Qué sé yo? Le ponías el tono, la intención y le ponías 2 o 3 palabras claves y él te creaba el texto. Writer, yo lo estoy utilizando desde, 2018, 2019. ¿Ya?
¿Qué más? Luego vino Whisper. Whisper también, que mejoró las transcripciones de los audios. Auphonic ya la incorporó también hace tiempo, hace buen tiempo. Han mejorado todos esos algoritmos y lo que se podía hacer antes era redactar notas del episodio, pero eran autogeneradas, o tú podías crear un artículo a partir de un título del episodio, pero sin pasarle el audio, sino desde cero. Podías mejorar el audio, podías transcribirlo. Básicamente, eso ya se podía hacer antes de ChatGPT. Llega ya ChatGPT y lo que nos invita ChatGPT es hacer casi todo, casi todo. Entonces yo te voy a decir qué se hace con ChatGPT para el podcast. Ya tú puedes crear un podcast totalmente desde cero con ChatGPT y puedes producir un podcast con 4 o 5 inteligencias artificiales. Todo, desde el nombre hasta la portada, los títulos de los episodios. Bueno, vamos en orden. Vamos a dividir lo que se puede hacer en las 3 fases generalmente que tienen que ver con la producción de un podcast. La fase de 4 fases: planeación, creación y planeación. Segunda fase, preproducción. Tercera fase, producción o grabación. Y la última fase, postproducción. Podemos seguir con promoción y serían 5 fases, no hay ningún problema. En todas participa ChatGPT y otras inteligencias artificiales. En todas. Creación y planeación, ChatGPT o Bing Chat, que es de ChatGPT también. Yo soy experto en tal cosa. ¿De qué tú crees que yo puedo hacer un podcast que tenga que ver con mis habilidades? Yo sé hacer esto, esto y esto. ¿De qué tú crees que yo puedo hacer un podcast? Tú puedes hacer un podcast de esto y hay público interesado en eso. Sí, dame enlaces de comunidades, de plataformas donde hay personas interesadas en eso. Hay investigaciones sobre el interés que hay sobre eso. Listo. Ok, dame títulos de cómo puedo llamar a mi podcast. Eso lo hace ya ChatGPT. Y luego, o Bing Chat, si usas la versión Pro o la versión Plus de ChatGPT, fácilmente le puedes decir cuántos podcasts hay con este nombre. Ya no hay que entrar a Listen Notes. No hay para qué. ChatGPT ya lo sabe. O sea, dime cuántos podcasts. Ahora, si tú quieres confirmar y validar, sí, ve a Listen Notes y vas a ver ahí si realmente hay 10 podcasts con ese nombre. Pero te puedes meter más profundo. Puedes hacer una mini investigación de mercado ahí, rápida, de cuáles de ellos están activos, cuáles no están activos. ¿Ya? De hecho, hay un plugin o un módulo que se le instala a ChatGPT Plus, que es de Podcast Index. ¿Ya? La gente de Adam Curry, Dave Jones, la revolución del podcast 2.0, que te da estadísticas y datos sobre la base de datos que tienen ellos, que es la más completa ahora mismo. Toda la fase de creación. Planificación. Ok, este es el título del podcast, va a ser sobre esto, créame una descripción. Te voy a dar estos datos para que se lo agregues. Ya te crea la descripción. ¿Qué género me sugieres que lo haga? Bueno, lo puedes hacer solo, lo puedes hacer con un co-host, lo puedes hacer con entrevista. Ok. Vamos a hacer un plan de contenidos. Dame 5 temas que se pueden derivar del tema central. Te da los 5 temas. Ahora dame 5 posibles títulos de cada uno de esos temas que me diste anteriormente. Y que yo puedo ya trabajar como episodio, y te da 25 títulos, 5 por 5. Ya tú tienes el plan de contenido. Tú, repito, todo eso pasa por validación. Estoy de acuerdo, no me gusta, esto lo cambio, pero por lo menos no estás trabajando de cero. ¿Ya? Ok, vamos a crear la estructura del guión de cada episodio, el estilo con el cual yo voy a producir y a grabar los episodios de mi podcast. El intro, vamos a ver, me gustaría decir lo mismo en el intro. ¿Qué diría? Creamos un intro genérico o estándar, mejor dicho, que yo puedo utilizar en todos los episodios. Listo. Creamos un eslogan para cerrar el episodio. Listo. ¿Cuál es la estructura que yo podría tener para un podcast que es educativo sobre ese tema? Mira, tú puedes comenzar definiendo, luego hablando de la historia de eso, luego hablando de tips, recomendaciones y consejos, y cerrar así. Ok, puede ser. Sí, quito, pongo, ya tengo la estructura
de mi podcast. Considerando el tipo de público, todo esto es hablando con ChatGPT, considerando el tipo de público al que voy a llegar y el tema que voy a trabajar, ¿qué género musical tú crees que aplica para una intro musical de este podcast? Ah, sí, mira, puede ser un género ta 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 ta. No quiero usar canciones de nadie, quiero tener el derecho de uso de canciones. Dame plataformas donde pueda comprar música que tenga ese género. Voy a las plataformas y compro la música. Si no, puedo ir a otras inteligencias artificiales donde yo produzco mi propia música con texto. Dame una música que sea un techno a 120 BPM con tales instrumentos y que sea de género suspenso. ¡Pum! Listo. ¡Fups! Pago, descargo, licencia de uso. Ya la tengo. Vamos a la portada. ChatGPT, ¿cómo podría ser el diseño de la portada de mi podcast? Estoy conversando que estoy. Ah, sí, mira, puede tener este elemento, este elemento, este elemento. Ah, ok. Voy a canva.com, que tiene su inteligencia artificial incorporada ya. Abro un documento de diseño cuadrado, 3000 por 3000 píxeles, y uso el asistente y le digo, créame una portada con estos elementos. ¡Buf! Ah, quítale el micrófono, por favor. El cliché del micrófono en la portada. Listo. Reviso, confirmo, cambio colores, esto sí, esto no. Descargo y uso. ¿Qué más? Seguimos. Ya tengo la música, tengo el cover, tengo la estructura, tengo el guión, tengo eslogan, tengo el intro. Ya, tengo los 25 temas. Si va a ser semanal, imagínate, tengo yo ahí para 6 meses de publicación. ChatGPT, vamos a comenzar a trabajar con el primer episodio. Ok. Ya yo sé de qué voy a hablar, cuál es la estructura que tengo. Dame un checklist de recomendaciones o consejos sobre este tema solamente, o sea, de manera puntual, sin describirlo, punto tal, punto tal, punto tal. Si yo tengo dominio del tema que voy a trabajar en mi podcast, yo no debería leer lo que me da un ChatGPT, porque se va a notar que lo hizo un chat, porque él no es tan bueno en algunas cosas. Como generando contenido, él no es tan bueno. Que te dé un checklist y tú desarrollas ese checklist si tú estás de acuerdo con lo que te dio. Grabas el podcast. Vamos a grabar el podcast. Para eso vamos a utilizar inteligencia artificial en tiempo real. Y vamos a utilizar una aplicación como ¿cuál? Como Backpack Studio, en el caso de iPhone o iPad. O vamos a utilizar la de Spreaker Studio, que está para Android también. Y para iPad también, y para iPhone. Que me permite grabar en tiempo real o en directo y mezclar mi voz con la música, como si fuese un programa de radio en vivo, mientras se graba el audio. Ok, y Backpack tiene nuevos filtros con inteligencia artificial que te quitan el ruido ambiente en tiempo real, que mejoran los colores de tu voz. Por ejemplo, si el color que tú escuchas de mi micrófono, que es un PodMic, que suele ser muy brilloso, yo lo pongo parecido al Shure SM7B si yo quiero, ¿no? Por decirlo de una manera. Y eso lo hace en tiempo real. Yo me estoy escuchando con el filtro. Eso es inteligencia artificial. Ya, me está procesando el audio en tiempo real. Si no, yo lo grabo donde sea y luego, entonces, ¿qué grabo? Lo paso para mejorarlo o a Auphonic, por ejemplo, o lo paso a, ¿cómo se llama este? Dolby On, que es de Sony. Una aplicación que se llama Dolby On. Bueno, ahí está. Pero Auphonic es una maravilla. Ok. Otra inteligencia artificial en Auphonic, porque Auphonic no solamente me va a devolver un audio mejorado, me va a transcribir con Whisper en texto, me va a cortar los silencios si yo quiero, que es un nuevo filtro que tiene, y me devuelve el audio mejorado. Aparte de eso, creo una automatización para que se guarde en mi nube automáticamente y para que se publique en mi podcatcher automáticamente el audio con el título que yo le diga. Y luego yo voy a ese reproductor, a ese hosting, y relleno con la descripción que me puede hacer ChatGPT. Pero esa descripción yo puedo hacerla más interesante. Yo puedo tomar el audio, la transcripción del audio. Escucha bien esto. Voy a tomar la transcripción del audio que me dio Auphonic u otra herramienta de inteligencia artificial de transcripción. Esa transcripción yo se la voy a pasar a ChatGPT con la indicación siguiente.
revisa la gramática revisa la gramática y confírmame que entiendes este texto. Número 1, todavía no le he pegado el texto. Créame un artículo optimizado para SEO de 500 palabras basado en el contenido de esta transcripción sin agregarle ni inventarte nada. Y al final del texto coloca un CTA, que es un call to action, un llamado a la acción, para motivar a las personas que lo leen a darle play al reproductor y escuchar el audio, o que se suscriban, o que vayan a tal sitio, o que me compren, lo que sea. Y le pego a ese prompt, a ese comando o indicación, le pego la transcripción y le doy a enter. ChatGPT lo hace. Ahí tú tienes las mejores notas de tu episodio posible, porque están basadas en tu transcripción de lo que tú hablaste. Eso antes había que escribirlo. ¿Ya para qué? Si quieres hashtag, te da hashtag también para las redes sociales. Créame ahora el texto, el copy sobre ese episodio para redes sociales. Publico en Instagram y publico en YouTube. Listo. ¡Pum! Sí lo hace. Entonces ya yo tengo ahí la parte de postproducción. Si no estoy convencido del título, dame otros títulos a partir de la transcripción, porque una cosa es lo que yo titulé al principio, otra cosa es lo que grabé. Entonces quiero ahora nuevas ideas. Publico en mi alojador de podcast. Publico en mi alojador de podcast y luego me voy a otra inteligencia artificial que tiene headliner.app, que ya la tengo configurada para que con el RSS feed de mi podcast, cada vez que yo publique un episodio nuevo y él lo detecte, entonces me cree un video de 1 minuto que de manera automática su inteligencia artificial detecte cuál es el mejor minuto, el más controversial o que más llama la atención de todo el audio. Me produce ese video y qué sé yo, en 30 minutos en el correo ya tengo la notificación de que el video está listo, pero yo lo tengo conectado a YouTube y se publicó como short ese video, o el episodio completo se publicó ya como YouTube, en un video en YouTube, pero puedo descargar ese video y publicarlo en las otras redes sociales. Ya. ¿Ves todo lo que se puede hacer? Ahora, claro, hay un montón de plataformas que utilizan inteligencia artificial que son específicas, porque ChatGPT me puede dar el parámetro de todo lo que te he mencionado. Pero si yo quiero la carátula, la portada, Canva. Pero si yo quiero la música, bueno, no me sé el de la música, pero te voy a dar un directorio donde puedes buscarlo, tal. Pero si quiero el logo, Looka, Looka. Pero si quiero la transcripción, y no solo la transcripción, sino también las notas del episodio, títulos sugeridos, incluso los capítulos en automático, que me cree un boletín para el correo, que me cree las publicaciones de redes sociales y que me cree frases que yo entiendo que son importantes dentro de lo que yo dije para compartirlo como frases. Entonces hay aplicaciones como Podium, que no es Podium Podcast, Podium.page, podcastmarketing.ai o PodSqueezy, que hacen eso. Otra específica, Auphonic, que mejora el audio. Otra específica, ¿cuál más? Headliner, evidentemente no puede faltar. Y con eso yo tengo suficientes herramientas para producir podcasts rápido, fácil y lo de gratis. Aquí hay un temita. Vamos a ver. Si tú quieres sacar el mejor de los provechos, paga. Por ejemplo, Auphonic, sí, Auphonic te da todo lo que te mencioné. 2 horas al mes gratis. Si tu podcast es de máximo 30 minutos, una vez a la semana, te da y te sobra. PodSqueezy también te da algunos minutos al mes. Perfecto, úsalo. Si tu podcast es más grande, produces más, bueno, paga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si todo el mundo usa estas plataformas gratis, créeme que todas han salido de repente y seguirán saliendo, créeme que en unos meses se van.
porque nada se sostiene en internet gratis. Si tu podcast lo vas a monetizar o lo estás rentabilizando o quieres hacer una inversión, estás haciendo una inversión en tu podcast para que crezca, paga. Eso no es gasto, eso es inversión. ¿Ya? Entonces, si tú tienes $500, $1,000, no has comenzado tu podcast y quieres crear tu podcast desde cero y ahora quieres usar inteligencias artificiales, no te compres el Shure SM7B de $400 para que se vea bonito en el video. Cómprate un micrófono de $50. Escucha, cómprate un micrófono de $50, págate un año en ChatGPT, págate el plan de Canva por un mes o dos para que diseñes lo que vas a diseñar. Págale Euphonic o descárgate la versión de escritorio que cuesta $90, licencia de por vida. Contrátate 2 o 3 programas de inteligencia artificial o con membresía de por vida o mensual o anual, como puedas. Invierte una parte en publicidad y verás cómo vas a crecer de verdad. Ya, claro, ponte a trabajar, no es que por eso vas a crecer y ya, ¿no? Entonces, hoy estamos en la era donde se puede producir podcast más fácil y más rápido. Yo, en 1 hora, estoy produciendo desde cero 3 episodios de 3 podcasts. En 1 hora. Por eso tengo 11 podcasts. O sea, en Sasuki Network. No todos son míos, pero los produzco yo. No todos, yo soy el anfitrión, pero los produzco yo. Ya. Porque también para los que hacen podcast de entrevista, tenemos a rumble.studio, que también es una inteligencia artificial. No puedo dejar de mencionarla porque yo compré una licencia de por vida donde se pueden hacer entrevistas a granel sin estar con el problema de cuándo nos reunimos, el tiempo que dura. No, eso se preconfigura. El invitado abre un enlace, habla, responde las preguntas con toda la naturalidad del mundo y ahí está hecha la entrevista. Estamos en la mejor época para producir podcasts. Voy a crear un video para la comunidad de Sasuki Network haciendo una demostración de todas estas herramientas y de las nuevas que voy a ir probando, por lo menos del flujo de trabajo que yo utilizo y otras nuevas que me parecen interesantes como Descript, etcétera, etcétera, para que vean cómo se usa y si se animan a utilizarla, tanto las que tienen versión gratuitas limitadas como las de pago, pues se los voy a enseñar en ese video. Le voy a dar un tour por ellas para que puedan aprovecharlas. Si tú estás interesado en conocer cuáles herramientas pueden ayudarte en tu podcast, aunque no están todas, pero hay un directorio muy interesante que se llama Futurepedia, futurepedia.io, y ahí en el buscador escribes podcast o audio y te van a aparecer muchísimas plataformas que ya utilizan inteligencia artificial para que puedas producir tu podcast. Así que nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al Podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.